To a freak show. Una nueva vida. Desde que he estado aquí me lo he pasado de maravilla. Bueno, eso es lo que intento imaginar el retumbar. Probablemente una de las cosas más conocidas de mí, el demonio de Paradise, el chico problemas, el geajerista y más otros apodos que paso conmigo después del retumbar. Bueno, eso podría ser una pregunta muy interesante y si tuviera que decir tardaría horas explicando esa historia, pero para resumir, después del retumbar, o mejor dicho después de que muriera, estuve en un lugar oscuro, y si dije estuve es porque ahorita mismo no estoy en ese lugar, pero más adelante explicaré eso. Cuando estaba en aquel lugar oscuro lo único que podía sentir era frío, un frío que si tuviera que decir probablemente sería algo parecido al cero absoluto, pero no tanto. No hay mucho que explicar, simplemente era un lugar oscuro donde el frío podría congelar cualquier cosa y bla bla bla, pero nada fuera de lugar ahora. Si te preguntabas de dónde estoy, bueno, estoy en otro mundo. Si te preguntas cómo que en otro mundo, te lo explicaré de lo más sencillo posible. Cuando estaba en el lugar oscuro, mientras estaba dormido, si se podría decir, de la nada me sentí raro, sentí un cosquilleo y luego como si alguien me estuviera agarrando, y ahí es cuando me di cuenta. Había vuelto a nacer. Cuando me di cuenta de eso, obviamente me asusté. Tendría que vivir el mismo infierno de hace años, los titanes, las muertes de compañeros, o bueno, cuando era un bebé si se podía decir pensé eso, pero cuando volví a crecer fue algo diferente. Digamos, para explicar mejor, cuando cumplí un año mis padres, entre comillas, me llevaron a explorar mi entorno, y ahí es cuando lo supe. En aquel mundo no existían los titanes, no existía Marley ni Paradise. Sin duda eso me impactó mucho. Eso significaba que ya no volvería a ver a mis colegas, a nadie que yo conociera, ningún titán, ninguna muerte aterradora, aunque si tuviera que decirme alegre más por eso, ya que así me alejaría de mi pasado oscuro y de todo el mal que alguna vez hice. Tal vez fue una segunda oportunidad que me otorgó la vida para enmendar mis errores del pasado, y si en verdad fue así trataré de arreglarlos. Y si vuelves a preguntar y ahora en el presente cómo estás, B1, cuando tenía un año era por lo que yo había visto y oído el año 2100, y ahora decir que es el año 2014. Bueno, ahora que resumí un poco todo no me tengo que preocupar mucho. Wow señor, usted es genial. G no es para tanto, Kiro, dijo Eren. El chico llamado Kiro respondió: no, pero es en serio, si en verdad la historia que me contó es real, lo admiro mucho. Admirar, porque dijo nuestro querido Eren. No es obvio señor, usted hizo hazañas muy grandes, dijo Kiro. ¿No oíste las cosas malas que hice?, dijo Eren. Sí las oí, pero no importan mucho, dijo Kiro con estrellas en los ojos. Bueno, no importa Kiro, mejor ve a tu casa, que ya pronto va a llegar tu madre, dijo Eren. Jejeje, si es cierto, se me había olvidado, debo de ir rápido antes de que me regañe. Adiós señor, dijo Kiro. No me digas señor, dijo Eren mientras se retiraba. Sí señor, jeje, dijo Kiro mientras igualmente se retiraba. Dios. Este día fue muy agotador, tengo que ir a mi casa antes de que igualmente vengan mis padres, que ellos son muy sobreprotectores, dijo Eren. Ya llegué HM. Al parecer aún no han llegado, me sorprende, la mayoría de veces llegan muy temprano. Bueno, no importa. Eren se acercaría a un refrigerador que estaba cerca y abriría la puerta, encontrándose con que no había comida. Mierda, tendré que esperarlos para comer. Oh mierda, no me digas que va a llover, espero que por eso no se retrasen. Allá llegaron. Después de decir eso, Eren se acercaría a la puerta, viendo a dos personas que él conocía perfectamente. Padre, madre, ¿por qué están sangrando tanto?, diría un Eren preocupado. No es nada hijo, diría él, que al parecer era su padre. Sí hijo, no es nada, diría su madre con un poco de cansancio. No me digan que fue un villano muy fuerte, diría Eren. Si se podría decir que fue muy fuerte, diría su padre. Dios.
Ya les dije que deberían dejar esa profesión y trabajar de una manera más normal, diría nuestro querido Eren. Ya sabemos que es peligroso, hijo, pero lo hacemos porque queremos ayudar a la gente, salvarla, sembrarles la esperanza, diría su madre. Tu madre tiene razón, Eren, hablaría su padre. Uf. Bueno, no importa, dejémoslo así, diría Eren mientras se retiraba a su cuarto. No te preocupes, cariño, ya sabes cómo son los niños a su edad, diría su padre. Ya sé, pero a veces me preocupa, diría su madre empezando a preocuparse. Bueno, hasta aquí voy a dejar esto, perdón si fue corto, pero solo es el primer cap, mientras más avance la historia más largos serán los caps, y si quieres puedes comentar lo que te pareció, y antes de irme también no te olvides de dejar like y suscribirte. Ahora, sin nada más que decir, nos vemos una próxima vez.